Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar del carácter de un hijo de Dios. Ya vamos a hablar del carácter de, de un creyente, un creyente en Yeshua, pero esta vez vamos a hacer vamos a hablar del carácter de David, ya, del cual la Biblia señala que él tenía un corazón para Dios, que él tenía un corazón que a los ojos de Dios era grato. Y después vamos a hablar de Saúl, cómo Dios desecha a Saúl, a pesar de haber sido escogido por Dios para reinar, fue el primer rey de Israel, y por qué causa Dios lo desecha. Eh, Creo que es muy importante poder estudiar esto, poder leer la Biblia y leer a los profetas, leer estos sucesos que son importantes porque nos muestra el carácter de Dios, nos muestra qué es lo que Él espera de nosotros, de nuestra conducta, de nuestra fe, de nuestro conducir en la vida como creyentes, eh, como creyentes en Él. Sin duda que en la Biblia hay muchos ejemplos. Tenemos a Sansón, tenemos a Saúl, tenemos a David, a Samuel, tenemos a los profetas, Jeremías, Elías, a Eliseo. Creo que tenemos mucho que aprender sobre ellos, mucho que aprender sobre cada uno de ellos, porque todos tenían diferente carácter y sirvieron en algún momento a Jehová de diferentes formas, pero unos fueron realmente, se distinguieron eh, y son muy honrados en la palabra de Dios por haber sido fieles a Dios. Y hay otros que lamentablemente la Biblia señala que terminaron mal. Por su desobediencia, por sus carencias, porque no le creyeron al Señor, porque tuvieron temor, por diferentes situaciones. Eh, la Biblia no da mayores detalles de cada uno de ellos. Sabemos que todos venimos con diferentes vidas, todos los que nos volvemos al Señor hemos crecido en una cultura, hemos crecido en el medio de una familia, de un hogar, a veces bien constituido, a veces no muy bien constituido. Hemos pasado diferentes situaciones en el trayecto de nuestra vida y eso nos marca, deja huellas sin duda en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Pero la palabra de Dios señala que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y Él viene a morar en nosotros, cuando nosotros le amamos, le obedecemos, guardamos su palabra y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dice que Él hace todo nuevo en nosotros. Dice que Él derrama su gracia, su amor abundante en nosotros para que podamos caminar en este amor, para que podamos caminar hacer este recorrido donde Él nos equipa para la tarea, nos equipa con un propósito para la misión que Él nos encomienda. Ahora bien, es importante que tengamos claro que si Dios te aparta, si en el trayecto de tu vida llegas a volverte al Señor, llegas a arrepentirte, a recibir el Espíritu Santo, Dios siempre, para todos, Él tiene una tarea asignada, una misión, una asignación, y Él nos equipa para esa tarea. Por ejemplo, vamos a ver que tanto David como Saúl ambos estaban destinados a ser reyes. ¿Ya? Ese era el propósito para ellos. Ahora, no todos en la Torá han sido reyes. Recordemos que Jacob no fue rey, ya no fue rey, fue el padre de las 12 tribus. Eh, Moisés, que sacó a Israel de Egipto, tampoco fue, si bien él estuvo en Egipto como príncipe, pero Dios tenía otro ministerio para él. Lo mismo pasa con los profetas. Por ejemplo, Jeremías no tuvo el mismo ministerio que a lo mejor otro de los profetas como Samuel. No, sin duda que Jeremías padeció muchísimo. Fue un ministerio tremendamente doloroso porque le tocó profetizar en medio de mucha rebelión de parte del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, ¿cierto? En el proceso en que estaban siendo llevados cautivos a Babilonia, donde Dios estaba anunciando
el juicio. Y, y, y él tuvo muchas contradicciones, vivió muchas cosas por causa de obedecer el mensaje, obedecer el propósito al cual Dios lo había llamado. Pero sin duda que Dios equipó a cada uno de ellos para la tarea. Lo mismo pasa con los apóstoles de Yeshua, que cada uno tuvo un ministerio diferente. El ministerio de Pedro no fue igual al de Pablo. Dice que Pedro fue a los de la circuncisión y Pablo fue a los de la incircuncisión, a los gentiles, a los que estaban dispersos. Él viajó por el Asia, anduvo en diferentes lugares, anduvo en medio de los griegos, en lugares idólatras, donde se idolatraba mucho a dioses ajenos, paganos, y en medio de toda esa idolatría a él le tocó hablar de Yeshua, predicar el evangelio, y también en medio de gran persecución. Para Pedro tampoco fue más liviano, porque los judíos negaban a Mesías. Y Pedro su evangelización fue a los judíos propiamente tal. Entonces realmente, pero cada uno tiene su llamado, tiene su asignación. En la Biblia, en Efesios, habla de del ministerio quíntuple. Ya no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos tienen los 5 ministerios. Sin duda, algunos son llamados para evangelizar, otros para pastorear, otros tienen don de profecía, otro de sanidad, otro de servicio. Son diferentes los ministerios. Ahora bien, Dios se reserva el derecho del uso que le da a la vasija, que él aparta para sí, dice, y él toma una vasija de barro, dice, y él es el que la hermosea y la honra, y la levanta o la decora de acuerdo al uso que él le va a dar. Hay vasijas de honra, vasijas de deshonra, hay vasijas que son ocupadas para cenas preciosas y otras que tú la tienes para uso diario. Entonces, así Dios también se reserva el derecho del uso que le da a cada uno de nosotros, ¿ya? Tiene que ver con nuestro carácter y con la forma en que Dios nos equipa, y también tiene que ver con la humildad que hay en cada corazón, porque Dios quiere hacer muchas cosas y dice que faltan obreros, decía Yeshua, para la mía es mucha, pero faltan obreros. Pero lamentablemente no todos nos dejamos moldear, no todos obedecemos las instrucciones por nuestras carencias, por nuestras vivencias. A veces nos cuesta más entender la dirección que nos da el Señor, las instrucciones, o ponemos obstáculos al propósito, y en fin, Dios tiene que seleccionar a otros, y vamos. Lamentablemente muchas veces nos boicoteamos nosotros mismos y no permitimos que Dios concrete su obra en nosotros porque somos rebeldes, porque estamos en este cuerpo carnal sin duda, y pecamos, nos equivocamos. Nuestra carne muchas veces se resiste a hacer la voluntad de Dios. Y por eso sentí en mi corazón que era importante que pudiésemos hablar de esto, porque sé que muchos siervos de Dios, ungidos del Señor, hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, han atravesado momentos difíciles, más en la situación que estamos hoy en día, ya sea porque su vida financiera se ha visto arruinada, o porque tienen una enfermedad, o porque un matrimonio devastado, porque sus hijos son rebeldes. En fin, son diferentes causas, y empieza el cuestionamiento, y empezamos a sentirnos mal, a sentirnos culpables, nos sentimos responsables ante eso, y bueno, y empezamos a mirarnos a nosotros mismos en forma natural, y nos olvidamos que Él derramó su gracia, su amor, su Espíritu Santo en nosotros, y que todo esto es pasajero, que es necesario que pasemos por muerte para que haya vida. Dice que pasamos por muerte para que después haya vida, porque en la medida que nosotros vamos viendo la verdad,
vamos pasando por muerte, vamos arrepintiéndonos, vamos entendiendo la vida, lo que Dios quiere de nosotros, vamos viendo nuestras debilidades para que el poder de Cristo repose sobre nosotros, para que nos arrepintamos y el poder de Cristo venga sobre nosotros, venga a manifestarse en nosotros. Ese es el propósito de que veamos nuestras debilidades. No es otra cosa, y en la medida que tú te arrepientes y te vuelves al Señor, Él te va usando y tú vas sirviendo al Señor. A veces es muy fácil mirar para el lado, mirar al otro y compararse o sentirse superior al otro. No, es que este hermanito, es que este otro hermanito, que esta otra hermana. Y es muy fácil, pero yo creo que cada uno tiene su llamado. En este tiempo Dios me ha ministrado mucho sobre esto, sobre no todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos el mismo uso, por lo tanto, no para todos es igual, el mismo sentir, la misma forma, no es así. Ese es un error que nosotros muchas veces como pastores o evangelistas o líderes, no sé cómo llamarlo, como siervos de Dios, siervos que servimos a la gente predicando el evangelio, uno siempre espera ver el fruto. Uno siempre, porque uno anhela en su corazón ver el fruto, predicar la palabra de Dios y ver el arrepentimiento genuino, ver un convertimiento de parte de las personas que uno ministra, de las personas a las cuales uno asiste y enseña. Y muchas veces causa de frustración cuando vemos que hay gente que realmente le cuesta demasiado y no obedecen o toman la palabra de Dios como momentáneamente, como dice la palabra de Dios, que el sembrador sale, tira la semilla, la siembra, pero una cae en la maleza, otra cae en el camino, orilla el camino, vienen los afanes, se olvidan de la palabra de Dios. Hay diferentes, tengo un video donde hablo de la parábola del sembrador. Y para la persona que sirve, para la persona que ministra, esto es motivo de frustración porque uno quiere todo el rato, uno quiere que ver el fruto, ver la manifestación de Dios, los hermanos, y cuando tú ves al revés y ves que los hermanos no realmente, muchos lo toman como una opción, o no tienen tiempo, o siempre tienen excusa, etcétera. Uno dice, bueno, uno también se cuestiona y dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Seré yo? Realmente no es fácil servir, no es fácil porque no todas las personas reciben la palabra como uno quisiera que se recibiera. Y en este proceso de vida, el Señor me ha ido ministrando y me ha ido enseñando que no todos tienen el mismo llamado y no todos van a servir de la misma manera y no todos van a escuchar el llamado. Algunos lo van a recibir con alegría, como dice la palabra, pero luego los afanes de este mundo van a ahogar la palabra y se va a ser infructuosa. Y esos van a pérdida, claramente. Después están los otros, ¿cierto? Que es los que oyen la voz y la obedecen y siguen al Señor. Después están los otros que oyen la palabra gustosamente, pero como no tienen raíz ni profundidad, no se arrepienten y lamentablemente tampoco logra la palabra echar raíces ni fundamento, porque realmente para que la palabra eche raíz en nosotros y podamos llegar a buen término con Dios, es necesario pasar tiempo con Dios, buscarle, estudiar la palabra, escudriñarla, realmente querer que haya una intención verdadera. Y no siempre se da así. Y es triste porque al que sirve uno hace intercesión, ora por las personas, anhela.
Yo creo que ese anhelo es del Espíritu Santo, que anhela que la gente se vuelva. Es como si todo el rato el Espíritu Santo, Yeshua, estuviera con los brazos extendidos llamándonos a convertirnos. Y también hay una parábola sobre eso. Espérame un poquito, me voy a casar y después voy. O espera que atienda a mis padres y después voy. O sea, todos tenían una excusa para no ir a la invitación que estaba haciendo Yeshua, a las bodas, dice, a haber una boda, y todos tenían excusas para no ir, diferentes excusas. Entonces muchas veces nos pasa esto, y por eso Dios puso en mi corazón dar esta palabra el día de hoy, donde habla de los Samueles y donde habla de los David, los que tienen un corazón conforme a Dios, y los Saúles que aunque son elegidos por Dios, Dios finalmente termina desechándolos. Y es fuerte esta palabra, es fuerte. Nadie quisiera ser desechado por Dios, pero quiero dejar en claro que el que Dios desecha no significa que tú pierdas tu salvación, pero si tenías algún propósito que Dios había determinado para tu vida, que iba a ser de mucha bendición para ti, porque hay recompensa en servir al Señor. Cuando Él venga a reinar, dice que Él da la paga, Él da galardón a los que le sirvieron. Lamentablemente te pierdes eso, te pierdes la recompensa, te pierdes el galardón. Entonces Dios quiere darnos recompensa. Y aparte de eso, que tu vida, cuando tú sirves al Señor y obedeces, obviamente va siendo transformado, y hay bendición en eso, hay prosperidad en eso, hay prosperidad en tu hogar, en el sentido de tu familia, de muchas cosas. Vas avanzando con el Señor. Mira, vamos a leer el carácter del Hijo de Dios. Vamos a leer Primera de Samuel 17. Vamos a ver cómo David, David era el menor de sus hermanos, y él era menudito, rubiecito. Dice que tenía buen parecer, pero era el menor de sus hermanos y él cuidaba ovejas. Ya los otros hermanos, 3, eran guerreros, servían al rey Saúl. Se supone que ellos eran más imponentes, tenían altura. La Biblia los describe, pero David era el más pequeño y el más menudito, y él cuidaba ovejas. Ya él no era guerrero, no era cazador, no, él cuidaba ovejas. Y resulta que Israel estaba con problemas con los filisteos. Ya los filisteos habían avanzado contra ellos, los habían rodeado y habían amenazado a Israel. ¿Ya? Y en esto se levanta uno de los soldados de los filisteos, dice que era un gigante de 3 metros, Goliat, y amedrenta y amenaza a los israelitas y los desafía y le dice: tráiganme un soldado que pelee contra mí. Y si yo venciere, ustedes serán nuestros siervos, pero si me vencieren, nosotros les serviremos a ustedes. Dice que cuando Goliat aparece en escena y dice estas palabras desafiantes, el rey Saúl, que estaba ahí presente junto a sus soldados, dice que todo el pueblo de Israel que lo oyó tuvo miedo, incluyendo al rey Saúl. Todos temieron y fue tremendo. Ahí estaban los hermanos de David, estaba el rey Saúl y estaba todo el pueblo. Y el padre de David estaba cuidando las ovejas, y el padre de David lo envió a dejarles comida a sus hermanos. Lo llamó y le dijo en ese momento: anda y llévales comida, alimento a tus hermanos. Y él partió al campamento a dejarles comida a sus hermanos, y se encuentra con esta situación. Les estoy explicando el contexto de esto, ¿ya? Entonces vamos a leer cuando él llega con los alimentos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con David? Dice 17, vamos a leer del 17 en adelante. Ya, Samuel 17, del 26 en adelante vamos a leer hasta el 40. Dice: entonces David
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre? ¿Qué harán al hombre? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: Así hará al hombre que le venciere, dice. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, el hermano de David, lo oyó, preguntando. Dice, lo escuchó hablando con aquellos hombres. Se encendió en ira contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿Qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmayes su corazón de ninguna a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Eres un muchacho. Mira lo que le dice. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano en la quejada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Tremenda la valentía de David, un joven muchacho. Mira, aquí vemos dos escenarios. Y es triste también, a su vez, porque él sufría el menosprecio, ¿ya? Claramente, su hermano mayor, Eliab, cuando lo ve venir, le dice: ¿A qué has venido tú? Dejaste las ovejas botadas, las pocas ovejas, con las pocas ovejas que tenía. O sea, cuidáis unas cuantas ovejas y ¿a qué vienes acá? O sea, no tienes nada que hacer aquí si tú cuidas ovejas. Y unas pocas ovejas, o sea, como dando a entender quién eres tú para estar aquí. Si tú eres un pastor de ovejas, y más encima ni siquiera de una tremenda, no, sino que eres pastor de un rebaño de pocas ovejas, y tú vienes aquí a dártelas de qué. Conozco tu maldad, le dice. Imagínate. O sea, además de menospreciarlo, él asumió algo sobre David, sobre el corazón de David, sin conocerle, le juzgó, pensando que él sabía lo que David sentía y pensaba, y asumiendo algo que en el corazón de David nunca estuvo. Movido por qué sentimiento, envidia, condenación. ¿Qué sentimiento tenía ese hermano? Era el hermano mayor. Él había sido cobarde. Él no fue a enfrentar a Goliat. Él no levantó la mano y dijo: yo voy. Y era el mayor y el más antiguo que servía a Saúl. Pero cuando ve venir a David, le dice todas estas palabras delante de todo. Lo menospreció. ¿Y sabes qué? La grandeza de David, que no le importó, no oyó sus palabras. Él no se quedó conforme. Podía haber dicho: sí, en realidad estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer yo si yo soy un ovejero, soy un pastor de ovejas y apenas tengo unas cuantas ovejitas? ¿Qué voy a hacer yo aquí? No.
Él no tuvo compasión de sí mismo ni se menospreció, porque él tenía claro quién era. Él sabía que Dios lo había escogido y que lo había ungido para la tarea. Y aunque sí fueran 5 ovejas, él los libró a sus ovejas, las cuidó y las libró del oso, las libró del león, las libró. Tenía la experiencia y decía, este debe ser igual. Y era un hombre de 3 metros, un gigante, dice la palabra de Dios. Era la actitud de él, distinta a los demás. Fue su actitud que robó el corazón de Dios, que tocó el corazón de Dios, que hizo que el corazón de Dios se encendiera al ver esa actitud valiente. No tuvo temor. Tampoco escuchó las palabras de su hermano, porque él sabía a quién servía. ¿Cuántas veces te han dicho, y tú vas a hacer eso? ¿Tú vas a...? ¿O te han criticado? No, esto no es así, hazlo aquí, hazlo acá, o no estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántas veces y te han menospreciado, te han dicho, ya, y cómo voy a hacerlo, y con qué voy a empezar, cuánto tenés para empezar, y te matan tu sueño, y te matan tu anhelo, y te matan tu emprendimiento, lo que Dios puso en tu corazón? Mirando lo natural, criticándote, juzgándote, poniendo cosas que tú no sientes, pensando cosas, juzgándote. Muchas veces nos pasa en la vida que hay gente que busca boicotearnos, y a veces son nuestros mismos seres queridos, son nuestras mismas familias, nuestros amigos, a quienes estimamos y queremos, los que nos dicen, no, yo no creo que tú puedas con eso, no, ¿cómo se te ocurre? No, es que deberías hacerlo así, es que deberías hacerlo así. Y no es que no podamos escuchar consejos, con cariño, consejos de buena forma, consejos. Pero aquí había un menosprecio. La forma no fue la mejor. Y era su hermano. Y lo trató. Y lo que ese hermano no sabía era que Dios lo había elegido para ser el próximo rey de Israel. Él no sabía eso. Él lo podía menospreciar. Pero para Dios era precioso. Así tú y yo, aunque el mundo te diga, aunque tu familia te diga, aunque te hayan dicho, aunque te veas con poquito hoy día, aunque te sientas que no le has ganado a nadie, si estás pasando un mal periodo, si tu matrimonio anda mal, si tus hijos andan mal, si tu economía no está bien, no importa lo que te hayan dicho, tú eres precioso para Dios. Si tú tienes ese corazón de David y sigues adelante y le crees a Dios y desechas lo que te dicen y desechas los comentarios, el menosprecio, Dios te va a respaldar en todo lo que hagas, porque lo vas a hacer creyendo en que Dios, que te ha librado y que te ha guiado en lo poco, en lo mucho te va a poner. Y eso es bíblico. Dios lo dijo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces tenemos poquito y vemos que somos poquito y vemos que pasa el tiempo y seguimos siendo poco. Y uno dice, Señor, yo quiero llegar a más personas, quiero servirte más, por dar un ejemplo. Pero Dios dice, yo te pongo a prueba. Quiero ver tu fidelidad. Necesito formarte, necesito ver tu corazón, si me vas a ser fiel cuando te entregue lo mucho, porque mis ovejas son lo más preciado que tengo. Y pasamos por valles, pasamos por situaciones,
Y lo mismo pasa en tu hogar. Cuando uno es creyente y ama a su familia, uno quiere que toda su familia llegue al Señor. Y también muchas veces nos amargamos, nos sentimos mal, nos frustramos cuando vemos que hay tanto impedimento de parte de nuestras familias, cuando vemos que la negativa y vemos situaciones y nos frustramos y tendemos a amargarnos. Y hay promesa de Dios. Y también vivimos situaciones donde somos probados. Para David fue un celo que le vino cuando vio a ese filisteo de ese incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos de Jehová. ¿Qué se ha creído? Él tuvo una actitud valiente. Y Saúl, que era el rey, le dijo, no pelees, no, tú no vas a poder pelear con él porque tú eres un muchacho, le dijo. O sea, también lo menospreció. Y él le dijo, no, porque tu siervo ya ha peleado otras veces. Y Jehová le ha dado victoria sobre el león, sobre el oso. Sí, es verdad, cuidó ovejas. Porque él le decía, pero este Goliat es un gigante que desde su juventud ha peleado. ¿Y tú qué sabes de guerra? Él no tenía la experiencia. Nunca había participado en una guerra. Nunca había peleado contra nadie. Solo cuidaba ovejas. Pero ¿sabes qué? La gracia, la unción de Dios estaba sobre él. Porque la actitud que él tenía era de ir adelante, de avanzar, de ir y vencer. Él siempre creía que Dios le iba a dar la victoria, que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a proteger. Él nunca dudó, siquiera un poco, de que Dios no estaba con él, a pesar de su hermano, a pesar de lo que le dijeran. Ahí estaba. Realmente David tenía un corazón como niño, creía como niño, creía como niño. Ojalá todos pudiéramos tener este corazón, porque yo sé que muchas veces nos bajoneamos, nos viene la tristeza, la duda, el temor, nuestra mente a veces nos traicionan los pensamientos. Pero ¿sabes qué? Para eso tenemos el Espíritu Santo, para mostrarnos, para hacernos discernir qué estamos pensando, qué estamos dejando entrar a nuestro corazón, nuestros pensamientos. Lo que hacen nuestros pensamientos crean nuestro futuro. Lo que estamos creyendo hoy día afecta nuestro mañana. Si nosotros creemos en lo que nos están diciendo, en vez de creerle a Dios lo que Dios dice de nosotros, no vamos a cumplir el propósito y nos vamos a estancar. Y algunos van a volver atrás y algunos van a perderse. Pero si nosotros en medio de esta dificultad, sea cual sea la que estés viviendo, te levantas como un guerrero, te vistes como David, creyendo que tienes al Espíritu Santo, que Dios está contigo y te aferras a las promesas de Dios, al amor de Dios, vas a salir en victoria y ese gigante va a ser aplastado. A veces nuestro Goliat es tan grande que supera los 3 metros. Y es normal que a veces los veamos y digamos, no, yo no puedo con esto, es demasiado para mí. Es normal porque para que la grandeza de Dios se manifieste y entendamos que es Él quien va a hacerlo y no nosotros humanamente, sino que Él nos va a dar la victoria, Él nos va a dar la salvación, Él nos va a abrir la puerta, Él nos va a ayudar, Él va a traer la solución al problema, a tu gigante, para matar tu gigante. Es mostrando, es que tú veas el tamaño de esa montaña o de ese gigante. Porque
porque entonces vamos a reconocer que fue Él y no nosotros, que para nosotros era imposible. Por eso David dice, yo cuido ovejas, pero ya maté un león, maté un oso, de las quijadas le quité de la boca a mis ovejas. Jehová me dio la victoria. Y así hará de nuevo. Él no hablaba de sí. No, él hablaba de que Jehová le dio la victoria. Porque yo creo que si él se miraba a él, oye, si yo soy un cuidador, soy un pastor de ovejas, soy menudito. La Biblia lo describe, que él era menudito, era jovencito, el más joven, nunca había peleado, jamás se hubiera atrevido a pelear contra Goliat, nunca se hubiese ofrecido. Pero él no se estaba mirando a sí mismo, él estaba mirando al de arriba, él estaba mirando a su Padre, al que lo había librado otras veces. Ese es el llamado que hoy nos hace el Señor. Mira lo que dice el 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Mira, le puso las ropas que le correspondían ponerse a él, ir a guerrear, porque él era el rey y él tenía que haber dicho yo. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y le entregó hasta su espada. Y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Mira, ¿qué nos muestra esto? Saúl lo quiso equipar humanamente, con su vestidura, con su espada, con toda su grandeza y su casco. Y David le dijo, no, yo nunca he usado esto. Esto no soy yo. Dios me va a usar. Me va a usar a mí. Así como yo soy. Y dice que lo único que tomó en su mano fue su cayado. Su cayado. Es como una vara, un palo con el que él caminaba y pastoreaba sus ovejas. Qué señal de autoridad. Él tomó su cayado, dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las guardó en su morroncito, porque él andaba con una honda con el que le disparaba los lobos, con esa piedra que lanzaba. Y con esa simpleza él venció a Goliat. Era él, porque fue la gracia de Dios. No fueron sus habilidades, no era su casco, no eran las vestiduras. No usó nada humano. En su simpleza él venció, porque Dios lo amaba así, y así lo usó Dios, porque no era la apariencia, no era lo exterior, era lo que había en su corazón. Eso lo hacía diferente, lo que había en su corazón. Esta palabra es tremenda, realmente me emociona tener que darla. La encuentro hermosa, me ministra. Le doy gracias a Dios por esta palabra, realmente maravillosa. Sin duda que todos pasamos por estas cosas, tenemos un Goliat delante de nosotros. Pero Dios conoce nuestro corazón y Él es el que nos da la victoria. David fue muy valiente. Él le enfrentó al Goliat y lo venció con una honda y una piedra. Con una honda y una piedra. Y venció al Goliat. Y Dios lo ungió rey. ¿Y sabes qué?
Ahora vamos a hablar de Saúl. Saúl fue un rey ungido por Dios, el primer rey de Israel. Pero lamentablemente, cuando Dios lo unge, le dice que lo ha ungido y le dice que Dios lo escogió y que Dios lo ungió y Dios lo puso por rey sobre Israel. Y él era un muchacho, dice que era de gran altura, el más alto de todo, pero era un muchacho que se menospreciaba a sí mismo, que tenía problemas de autoestima, dice la Biblia. Y vemos que aquí él no se ofreció para ir ahí contra Goliat, sino que temió igual que el resto del pueblo. Él claramente no tenía el mismo corazón que David, ni la misma valentía. Y este Saúl, Dios le dice cuando lo unge, después que lo unge, que tiene que ir contra Aminelec. Y le dice, quiero que vayas contra él y le destruyas todo lo que tiene. Todo, esposa, hijos, niños, animales, todo, no dejes nada, le dice. Esa era la instrucción. Anda y destruye todo. Y lamentablemente, él no siguió la instrucción que Dios le había dado. Y en vez de eso, él decide dejar los animales más gorditos, los más vistosos, escuchando a la gente, porque el pueblo empezó, pero no mates todo, dejemos algunos animales, dejemos esto, dejemos lo otro, y hagamos ofrenda a Jehová. Pero era la excusa para quedarse con algo, ¿me entienden? De parte del pueblo. Pero él claramente había recibido instrucciones de parte de Dios. Y él, en vez de obedecer las instrucciones de Dios, a él le pareció que era mejor lo que el pueblo decía. Lo que el pueblo decía era mejor que lo que Dios le había instruido a hacer. Y él tuvo que tomar una decisión, hacer una elección, si obedecer al pueblo o obedecer a Dios. Pero su corazón era torcido desde el comienzo. Y él amaba más su posición que a Dios. A él le gustaba ser rey, ser admirado, le gustaba la posición de liderazgo y él quería quedar bien con la gente. Antes que obedecer a Dios, que agradar a Dios. Y esto le costó el trono y que Dios lo desechara, por cuanto él no obedeció a Dios, sino que escuchó al pueblo. Quiso quedar bien con la gente. Encontró que la idea del pueblo era mejor que las instrucciones que Dios le había dado. Mira, lo vamos a leer. Dice, 1 Samuel 15. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Samuel era profeta. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ya había peleado con Abimelech, y Samuel vino a ver el resultado de la guerra. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué ese balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Ven que él tenía una autoestima baja porque él se creía pequeño ante sus propios ojos. O sea, él tenía una autoestima dañada. Dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec,
y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, al rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Esa gente que no es malo ayunar, es muy bueno, hace bien para la salud, también te ayuda a la concentración, para los que quieren dedicarse a la administración con Dios. Pero aquellas personas que ayunan, pero no obedecen a Dios, todos sus ayunos no sirven de nada. Si no hay humildad, no hay obediencia, no hay reverencia a Dios. Dice que son abominación para Dios esos ayunos. A veces mejor no ayunar tanto, pero ser obediente, tener un corazón humilde para Dios. Después dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, porque él se rebeló contra Dios al no obedecer, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, la instrucción, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Imagínate. Él entendió que se había equivocado. ¿Y cuál fue su excusa? Temió al pueblo. Temí al pueblo y consentí la voz de ellos. ¿Y qué podía temer al pueblo si Dios lo había puesto por rey? Era su menosprecio. Él se menospreciaba tanto que tuvo pavor al pueblo. Y entonces, ¿qué hizo? Obedeció al pueblo. Que nunca te pase eso. Que por temerle a tu familia no seas capaz de guardar la palabra de Dios, la instrucción que Dios te está dando. O si sirves a Jehová, si tú eres ministro, evangelista, sirves a los hermanos, siempre obedece primeramente a la instrucción de Dios. Y si a los hermanos no les parece, no les gusta, no están de acuerdo, Dios se entenderá con ellos. Pero tú obedece primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Y Dios se va a entender y te va a hacer justicia. Entonces, dice: eras pequeño a tus propios ojos. Él era pequeño a sus propios ojos, tenía una autoestima tan baja que él quería quedar bien con la gente, complacer a la gente, en vez de complacer a Dios, que era el que lo había puesto por rey. Nunca entendió nada. Fue Dios quien lo puso ahí en esa posición y solo Dios podía sacarlo, no el hombre. Entonces, primeramente nos debemos al Señor. Dios le había dado una instrucción. ¿Qué pasa cuando nosotros seguimos al hombre y no a Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a obedecer a los hombres en vez de la palabra de Dios? Dios te dice: no hagas esto, y viene tu mamá, viene tu hermano, viene tu amigo, tu marido, y te incita a hacer algo que tú sabes que va contra Dios, contra la guianza del Espíritu Santo, con lo que Dios te ha establecido, ha puesto en tu corazón. Y tú, por complacer al hombre, ir tras el hombre, obedeces. Para Dios es rebelión. Desechaste la palabra de Dios. No quisiste obedecer el mandato de Dios.
Y wow, cuidado, que Dios es el mismo de ayer y también te puede desechar. Es delicado, es delicado, es delicado servir a Jehová en las áreas que sean, como ser hijo de Dios también. No podemos tomarlo a la ligera. El llamado es obedecerle a Él, su instrucción, no a los hombres, no lo que el mundo dice ni lo que el hombre dice. O tu mujer dice, o tu hijo dice, complaciendo a medio mundo para quedar bien con todos. Y Dios te está mirando. Y observa. Entonces, y esto es lo peor, que después dice que Samuel no se arrepiente. Él le dice, claro, sí he pecado, he quebrantado el mandamiento, temía al pueblo y se justifica. Y dice, he temido al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues mi pecado, y pide perdón. Pero mira, no fue genuino en su arrepentimiento, porque a él lo que le importaba era que Samuel ahora ve conmigo para que yo adore a Jehová. Él quería llegar con el profeta y que todo el pueblo lo viera, para que no creyeran que Dios lo había desechado, para que no se enteraran. Es más adelante le dice, hónrame, ven conmigo y hónrame, por favor, delante de los ancianos, delante del pueblo, para que ellos vean, para que ellos vean. O sea, él estaba preocupado de lo que pensaba la gente y no de lo que le estaba pasando. Saúl le acababa de decir Samuel a Saúl de que Dios lo había desechado y él no estaba preocupado de eso. Él lo que quería a toda costa que Samuel lo acompañara y lo honrara delante de los ancianos para quedar bien, buscando gloria para sí, para que la gente vea. ¿A quién vamos a engañar? Nosotros no podemos fingir ser alguien que no somos. Es que yo soy cristiano, entonces andan con palabras linsojeras, hermanito, hermanita, aquí y allá. Y en su casa, cuando aflora la persona, la real, la genuina, la que realmente es, no es nada de amorcito, nada de amorosa, nada de... Eso es hipocresía, eso es religión. No se debe parecer, se debe ser. Uno es lo que es. Hasta donde Dios te ha santificado, tú tienes que mostrarte una persona genuina. Genuina. Tú no le puedes poner un bozal a un pitbull. Claro, el pitbull no te muerde porque tiene bozal, pero sácale el bozal. Su instinto siempre va a ser morder. La santidad va por dentro, por dentro. Y no podemos ser hipócritas. Dios no puede ser burlado. A la gente la podemos engañar. ¡Ay, qué santa! ¡Ay, no dice esto! ¡Ay, mira cómo es de amorosa! ¡Qué amorosa! ¡Qué amorosa! Ella es tan amorosa, me encanta. Pero Dios conoce la verdad. Y Dios pesa los corazones. Es mejor siempre andar en la verdad. Si al resto no le gusta, nunca le vas a gustar a todo el mundo. Imposible. Es más, la Biblia dice que debemos preocuparnos si todo el mundo habla bien de nosotros. Si tú le gustas a todo el mundo, preocúpate. Algo no estás haciendo bien. Buenos hermanos, les dejo esta palabra. Oremos al Señor, pidámosle a Dios que esa gracia tan grande, abunde en cada uno de nosotros, para que Dios pueda derribar los Goliat de nuestras vidas, para que Dios nos ayude a identificar esos Goliat y derribarlos como David, y tener una actitud valiente, y tener un corazón realmente genuino, íntegro. No mirando las cosas naturales, no mirándonos a nosotros mismos, sino que mirando al que nos llamó. Y siempre queriendo agradarle a Él y no al hombre. Creyendo lo que Dios dice.
sin importar lo que los demás digan de nosotros, sin importar, porque muchos son los que andan matando sueños, o que te ven mal y parece que más tierra te echan. Es tremendo eso, pero hay gente así. Dice que las raíces de amargura contagian. Cuando tú tienes raíces de amargura, contagias a otros con tus raíces de amargura. Andas viendo lo malo siempre. Tenemos que apartarnos de tales personas. No es bueno que nos juntemos con gente amargada. Gente que siempre anda señalando o corrigiendo o queriendo decirte que lo hagas de esa forma, que no lo hagas así. Es bueno escuchar consejo, pero depende cómo viene el consejo. Por eso que tenemos que discernir, tenemos que orar al Señor, pedirle a Dios que nos ayude y que nos aparte de tales personas. Que nos aparte de tales personas. Debemos orar y pedir misericordia por esas personas. Misericordia. Siempre, siempre debemos pedir misericordia. Porque la gente que anda amargada realmente es triste. Saúl más adelante cuenta la Biblia que él se amargó de tal manera y vienen espíritus demoníacos a atormentarlo. Dice, sentí envidia de David y después quiso matarlo en varias oportunidades. Saúl realmente después su corazón se entenebreció de una manera pero tremenda. Pero su corazón siempre fue torcido, siempre, igual que el de Judas, siempre. Entonces oremos al Señor, pidámosles al Señor misericordia y que nos ayude a tener un corazón como David, como Yeshua, que fue fiel hasta el final. Un abrazo, bendiciones.